Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy que no ha sido un día como cualquier otro. No. Hoy que ha sido un día como no habrá otro. Como no hubo otro. ¿Qué partido? Ya fueron capaces de absorber, de digerir, de dimensionar la calidad a la que estuvimos sometidos hoy. ¿Qué partido de fútbol? ¿No? Normalmente pues tenemos unas cuantas etiquetas para clasificar un partido, ¿no? Terrible, malo, más o menos, bueno, muy bueno y partidazo. Partidazo es la cima. Y aún así, esa etiqueta de partidazo que tenemos reservada para lo mejor de lo mejor se queda tan corta, le hace tan poca justicia al partido que acabamos de ver entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich, juego de ida de semifinales de la Champions League 2025-2026, que es frustrante, ¿no? Dentro de todo lo que uno obviamente siente de agradecimiento y de tratar de eso, ¿no? De dimensionar lo que acabamos de sentir, pero no poder exteriorizarlo o ponerle una etiqueta de, no, señores, es que no es un partidazo. Cuando me fui, o cada vez que veía a alguien, ¿no? Yo, partidazo, ¿no? Y digo, pues sí, partidazo, pero partidazo se queda tan corto y no hay otra palabra. No hay, tiene que ser se debería de acuñar un Paris Saint-Germain Bayernazo, ¿no? Que acaba es una tontería. Terrible, que no le hace justicia tampoco. Es el término que menos justicia le ha hecho a este partido. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Que estamos ante un encuentro que va mucho más allá de catalogarlo como un partidazo. Ha sido un encuentro de principio a fin emotivo, con una calidad extraordinaria, porque a veces hay partidos bien jugados y hay partidos emotivos. Este lo tuvo todo. Yo no tenía planeado hacer hoy Me Quiero Volver Chango, pero hay dos clases de Me Quiero Volver Chango. Este podcast tiene los episodios programados, aquellos que sé que voy a hacer, pase lo que pase, después de ciertos partidos o ciertos eventos, y aquellos que me nacen del alma, aquellos que me obligan a bajar al sótano, encender la cámara y ponerme a hablar y sacar todo lo que llevo dentro y compartirlo. Son pocos los capítulos de Me Quiero Volver Chango que realmente me orillan aquí a dejar de hacer todo lo que tengo que hacer, que no son pocas cosas, y decir, no, es que no puedo no grabar Me Quiero Volver Chango. Todo puede esperar. El video que estaba preparando para publicar hoy se publicará mañana. Cosas del día a día se harán después. No puedo aplazar el grabar Me Quiero Volver Chango tras el partido que vimos. Y este tipo de episodios ocurren pocas veces, porque no es fácil traerme, arrastrarme, y mucho menos que el impulso sea el que me traiga aquí a este sótano a grabar el podcast que tienen ustedes a bien escuchar y que va escalando, por cierto, en las posiciones. Poco a poco, lento, más lento de lo que quisiera, pero ahí va, paso a paso, recuperando el sitio que le corresponde entre los más escuchados de fútbol en México y alrededores. Bueno, hoy, con motivo de este Me Quiero Volver Chango, que tiene que ser especial para tratar de hacerle un poquitito de justicia al Bayern Múnich visitando Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, voy a retomar un formato añejo que los más viejos de por acá sabrán reconocer, que es el de las reflexiones. Aprovechando que el Mundial está a la vista también y que habrá reflexiones diarias de la Copa Mundial, si lo dudaban, dejen de dudarlo. Como cada 4 años, las reflexiones que empezaron en Sudáfrica 2010, en Facebook, 10 reflexiones diarias. No, en Fútbol Sapiens. Empezaron en Fútbol Sapiens las 10 reflexiones de 2010. Luego fueron las 14 reflexiones de 2014 en Facebook, que fui usuario de Facebook tan breve, básicamente fue para ese mundial, pero le fue muy bien a las reflexiones de aquel 2014. Y luego, creo que en 2018, creo que las abandoné, creo que las abandoné,
Y las de 2022 fueron un exitazo, gracias a ustedes, a quien me quiero volver chango, y por supuesto que habrá reflexiones diarias. Pero bueno, me estoy desviando, es imperdonable. Hoy no toca desviarme en absoluto del tema. Todo esto era para decirles que tengo formato de reflexiones. Vamos a empezar ya con la reflexión número 1. Hoy se anunciaba, yo era el primero en anunciarlo, pero tampoco estaba descubriendo nada, lluvia de goles. Hoy sabíamos que el reporte climatológico, el pronóstico del tiempo, era lluvia torrencial. Había que estar preparados y había que sacar el paraguas. Pero el pronóstico del tiempo siempre se equivoca. Siempre se equivoca. No fue una lluvia. No fue una llovizna. No fue una... ¿cómo se dice cuando es una lluvia muy fuerte? Se me está olvidando en español. Un lloviznón. No, la palabra no es lloviznón. Una llovizna. No fue una llovizna. No, hay otra palabra, Dios mío, Barak. Tengo que salir de esta. Estoy en la reflexión uno y tengo que salir de esta. No, y ustedes ya están en sus casas y en sus coches desesperados de, güey, la palabra es... y yo la tengo que retomar solito. No fue... Puta, está cayendo un... No puedo. En fin. Ya me llegará la palabra. Dios mío, lo que es ser Barak Feber. ¿Cuál es la palabra para cuando... Ahora me voy a pelear conmigo mismo. Y ya no le estoy haciendo justicia al Bayern Paris Saint-Germain. ¿Cuál es la palabra para definir una lluvia muy fuerte, Barak? Llovizna es una lluvia pequeñita. Lluvión no existe. Llovizna, no, esa ya la dijiste. Está cayendo una tormenta, no. Digo sí, pero no, hay otra. Está cayendo un aguacero. Está cayendo un aguacero. Bravo, Barak. Qué desastre. Bueno, se pronosticaba un aguacero, mas no lo que realmente ocurrió. Un diluvio bíblico. Hoy, en el Parque de los Príncipes, no cayó una llovizna, no cayó una lluvia torrencial, no cayó una tormenta, no cayó un aguacero. Cayó un diluvio de proporciones bíblicas de goles. Récords, y no solamente la cantidad, sino lo que ya dije antes, ¿no? La calidad del juego ha sido perfecto. Reflexión 2, y retomando este tema del reporte del clima, ¿no? Se habla de la tormenta perfecta cuando todos los elementos se conjugan para que ocurra algo generalmente malo, ¿no? Hablamos de la tormenta perfecta, que no hubiera pasado si no fuera porque pasó esto y esto y esto y esto, y la tormenta perfecta. Hoy vimos lo contrario. Digo, si seguimos con la analogía del diluvio bíblico, pues es un diluvio que agradecemos porque fue un diluvio de goles, pero no le podemos llamar tormenta perfecta, sino que fue exactamente lo contrario, fue el Edén perfecto, el oasis perfecto. Se tuvieron que dar un montón de circunstancias para hacerlo posible, porque con otros técnicos no habría sido posible, con otro tipo de jugadores no habría sido posible. Se dio porque de un lado estaba Luis Enrique Martínez, del otro estaba Vincent Kompany, ambos fieles a su idea, ambos muy trabajadores, ambos ajustando tuercas desde hace tiempo. En el caso de Luis Enrique, con un año más a cargo del Paris Saint-Germain y con más años de trabajo como entrenador, por supuesto, que el técnico belga, pero no habría sido posible si no fuera por la capacidad, por el atrevimiento, por la tenacidad, por la terquedad, por todo lo que son y siguen siendo para lo bueno y a veces para lo malo, pero casi siempre para lo bueno, tanto Vincent Kompany como Luis Enrique. Pero no hubiera sido suficiente. Esto no hubiera hecho el Edén perfecto, el oasis perfecto, el oasis en un mundo donde el fútbol difícilmente nos regala muy buenos partidos, casi nunca partidazos y jamás un partido como este. Por eso es el Edén, el oasis perfecto, ¿no? Y no hubiera sido suficiente, ni siquiera con el choque de Vincent Kompany y Luis Enrique, si no fuera por los jugadores que tienen, ¿no?
la capacidad obviamente que han tenido, porque no solamente es tener a esos jugadores, sino hacerlos rendir al nivel al que rinden, correr como corren. Todos corren como si no fueran tan buenos y casi todos son extraordinarios. Ya voy a entrar a por qué casi todos, pero la inmensa mayoría son futbolistas extraordinarios, pero corren como si no lo fueran. En el fútbol hay dos tipos de jugadores por lo general. En una división muy a rajatabla, si necesitamos dividir jugadores, no hay jugadores buenos y malos, todos, si llegaron hasta ahí, hay obviamente unos mejores que otros, pero todos son buenos. No se dividen en buenos y malos, no se dividen en altos y bajos, porque eso no es un condicionante. Se dividen entre los buenos y los que corren. Los buenos son los que sienten o creen o el sistema les permite no correr. Los que corren son aquellos que son buenos, obviamente, pero no son lo suficientemente buenos como para no partirse el alma en la cancha. Y hay algunos que corren como si no fueran tan buenos. Y en el Paris Saint-Germain abundan. Y en el Bayern Múnich también. Cuando tienes este tipo de equipos de cada lado, cuando encuentras a dos técnicos como Vincent Kompany y Luis Enrique, cuando tienes un partido de ida de semifinales, no es una final, a un solo partido donde el margen de error es mucho menor, cuando la localía no importa, porque da igual si es el Parque de los Príncipes o en el Allianz Arena, la actitud de los equipos es inmutable cuando son dirigidos por Luis Enrique y Vincent Kompany, por lo menos en el 99% de las ocasiones, y hoy no fue la excepción. Sabíamos, ayer anticipábamos que el Bayern Múnich iba a salir a morder, a atacar, a tratar de imponer condiciones como hizo en el partido de esta misma Champions en la fase clasificatoria, y a eso se dedicó y eso lo consiguió en los primeros minutos, pero no me voy a adelantar a una reflexión que viene más adelante. Vamos a la reflexión 3, y esta es que los partidos del nivel que acabamos de ver es lo que realmente lo hace extraordinario, es la cantidad de minutos que Bayern y Paris Saint-Germain jugaron al nivel al que jugaron. Estamos habituados a ver a equipos jugar al máximo de intensidad durante 15 minutos. Eso ya es normal, ¿no? Ves equipos de toda índole, de los buenos, de los malos, de los regulares, que procuran imponer ritmo durante 15 minutos y a ver qué sacan en esos 15 minutos, y luego ya sabemos, mientras lo disfrutamos, porque es un fútbol intenso, de un ritmo enorme que agradecemos, pero ya vamos mentalizándonos que al minuto 15, cuando mucho, ese equipo va a descansar, va a replegar y no va a sostener el ritmo. Y siempre lo decimos, ¿no? Es que es imposible sostener el ritmo. Bueno, hoy no fue imposible. No fue imposible, porque a veces ese ritmo se extiende de 15 a 25, a veces hasta 30 minutos como mucho, ¿no? Y luego los equipos naturalmente tienen que descansar, tienen que tomar un aire, y el ritmo de los partidos no está a tope. Es lo natural, ¿no? Hasta que llega un partido como hoy, y no fueron 15, no fueron 30. Cuando acabó el primer tiempo, yo dije, wow, acabo de ver el mejor primer tiempo de mi vida, y me mentalicé para que el segundo tiempo no fuera tan bueno, porque así como siempre esperamos que tras los primeros 15 minutos de alta intensidad el partido baje, bueno, este partido era especial, ese periodo, porque además es de dos equipos, no solamente es un equipo que normalmente es un equipo activo y el otro un poco más reactivo. Aquí son dos equipos proactivos, dos equipos intensos, dos equipos que no bajaron el pie del acelerador ni después del minuto 15, ni después del minuto 30. Y yo decía, ¿qué estoy viendo? ¿No? Minuto 45, y esto sigue como si fueran los primeros 15 minutos. Y yo mentalizándome para que el segundo tiempo fuera una realidad un poquito distinta. Y no. Y realmente no. Se mantuvo el ritmo altísimo del encuentro, y eso es lo que realmente lo hace único, lo que tiene que convertirlo en un clásico, ¿no? Un clásico y un referente. Y yo creo que mucho más que eso, y eso me lleva a la reflexión número 4. Y esa reflexión tiene que ver con que Bayern Múnich y Paris Saint-Germain hoy se están jugando, obviamente, voy a decir algo muy obvio, pero obviamente es por una razón,
se están jugando un pase a la final de la Champions League. Y eso es lo más importante en la realidad de Luis Enrique y de Vincent Kompany. Ellos salen a ganar este partido, en la medida de lo posible, pavimentar, al menos en su idea previa a este partido de ida, pavimentar el camino a Budapest, donde se va a jugar la final, y seguir trabajando en el partido de vuelta en ese objetivo. No salieron Paris Saint-Germain y Bayern Múnich claramente a ofrecernos el mejor partido de todos los tiempos. Esa no era su idea, ni será su idea en el partido de vuelta. Su prioridad, obviamente, es ganar y avanzar a la final. Pero, aunque eso sea lo que hoy cuente, aunque hoy los periódicos online, ¿no?, los podcasts, etcétera, evalúen el partido, los momentos, los goles, las posibilidades de uno y otro, en partidos excepcionales como hoy, todo eso queda en un segundo renglón. Y por eso lo estoy dejando para reflexiones que son menos prioritarias que esta. Prioritarias. El partido que vimos hoy tiene, y eso estamos obligados nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros, tiene que trascender al momento. Creo yo que si se le hace justicia a este partido, van a pasar los años, los lustros, las décadas, y este partido tendrá que seguir siendo un referente, un nuevo canon de lo bien que se puede jugar el fútbol. Tiene que ser este el prototipo de a lo que puede aspirar este deporte. Es real, no es una ilusión, se puede jugar así. Y ese nuevo canon es lo importante de este partido, porque les digo que van a pasar los años y se van a acumular los trofeos del Paris Saint-Germain y del Bayern Múnich, porque, salvo sorpresa, seguirán siendo equipos ultra competitivos. Y mientras pasen los años, en nuestras memorias se van a ir acumulando los recuerdos y las estadísticas, y el Bayern seguirá ganando y volverá a estar en semifinales de Champions League y ganará unas cuantas Champions, y el Paris Saint-Germain también. Y esta Champions, la gane quien la gane, pasará a ser una más entre tantas. Pero este partido no. Este partido, ojalá podamos decir, mira, a partir de este partido la historia del fútbol cambió y son pan de cada día. No va a pasar. Necesitamos el Edén perfecto, el oasis perfecto, y no va a ocurrir. Entonces, sí que hay que darle de inicio, hoy, aunque este tipo de evaluaciones solamente las hace el tiempo, hay que darle la jerarquía que merece este partido, porque supera el resultado, supera los intereses del Bayern y del Paris Saint-Germain hoy, que son por lo que están compitiendo, obviamente, y que son prioritarios. Pero en lo que se refiere a la trascendencia histórica, cuando pasen unos cuantos años y ya no sepamos exactamente quién ganó la Champions League en qué año, porque, insisto, las Champions se juegan todos los años y se va acumulando, ¿no?, la historia y la estadística. Lo que va a permanecer es este partido en la memoria de todos. Lo bueno que fue aquel Bayern contra Paris Saint-Germain del 2020 y tantos. Eso es lo que va a permanecer. Mucho más que el resultado, si fue una semifinal o no, si fue un partido de ida o de vuelta, si al final salió campeón tal equipo o ninguno de los dos. Eso se va a perder con otras historias, ¿no?, en los años que vienen y en los años que han pasado, porque son equipos que ya lo han hecho. No es una ahora o nunca, es a lo que voy, ¿no? No es una ahora o nunca para el Bayern de que o gana esta semifinal o quién sabe cuándo vuelva. Va a volver, sobre todo porque viene haciendo las cosas muy bien. Y el Paris Saint-Germain, ni hablar, va a volver a semifinales. No es el Bodo Glimt, que es, puta, si no es ahora, ¿cuándo, no? No es el Sporting Club de Portugal, que era, quién sabe cuánto tiempo pase para que vuelvan a cuartos de final. Entonces, al no tener esa urgencia histórica de que, este año tiene que ser sí o sí, estamos convencidos que en los años venideros volverán a estas instancias. El partido y lo que vimos acaba siendo mucho más trascendental
que su resultado. Y ahora sí, vamos al partido. Reflexión número 5. Yo lo definiría como un híbrido de caos total y armonía a la vez. Eso es lo que hizo especial este partido. Porque no fue una lluvia de goles, equipos que no saben defender, caos por todos lados, jugadores haciendo cosas para lujo individual, etcétera, etcétera. A veces, ¿no? Podemos ver partidos callejeros que acaban 5-4. Aquí no es que hayan quedado 5-4, sino es cómo se jugó, ¿no? Dentro del caos total de goles por todos lados, 9 goles en total, la armonía de cada movimiento, de cada pase, de cada jugada individual o colectiva. La perfecta combinación entre recursos de jugadores tan destacados como Guicha Kvaratskhelia, como Luis Díaz, como Michael Olise, que hicieron los partidos de sus vidas, y miren que el listado está altísimo, pero aunque Kvaratskhelia, Olise y Díaz han jugado partidos similares a hoy, lo de hoy es que no se puede jugar mejor al fútbol de lo que jugaron estos tres. Por hablar de tres, por hacerle justicia a los tres más determinantes, sin olvidarme de la mayoría del resto, ¿no? Casi todos se salvan. Y no solamente se salvan, sino que hay que elogiar el partido que hicieron. Pero estos tres en particular fueron tremendos, ¿no? Entonces, el caos total en cuanto a ir y venir, acción en ambas porterías, pero además la armonía con la que jugaron. Cada pase, cada cambio de juego, cada ejecución milimétrica y con tan pocos errores, ¿no? Con lo fácil que es cometer errores en esta vida. Y sobre todo cuando enfrentas a equipos que te empujan al error, como el Bayern y el Paris Saint-Germain. Y claro que podemos evaluar errores. Claro que detrás de cada uno de los 9 goles hay un error o una secuencia de errores. Pero lo determinante no fue el error en ninguno de los goles. Fueron futbolistas que fueron superados por otros jugadores que lo hicieron muy bien. Pero aquí la gran diferencia es que hay goles en los que sí, se reparten la culpa o hay un porcentaje similar de culpa del equipo que recibió gol y de un equipo que lo consigue por mérito, ¿no? Mérito y culpa se combinan y a veces pues, puedes hablar de 50-50, 60-40, 40-60. Aquí es un 90-95% de mérito en cada gol. En alguno hasta 100. Culpa sí, Musiala pierde la marca en el remate de Neves, un jugador muy bajito que remata muy bien a primer poste. Y claro que hay un jugador que pierde la marca, ¿no? Pero es mucho más el mérito del jugador que se desmarca y que remata de maravilla que el de mérito del jugador que pierde en esa batalla y que es superado. Obviamente que en cada gol hay batallas en las que hay vencedores y vencidos. Y hay jugadores que quedan superados y hasta retratados en cada uno de los 9 goles. Pero tiene mucho más impacto la virtud que el error en cada uno de ellos. ¿Cómo explicar que Dayot Upamecano hoy hace un partidazo, por ejemplo? Hoy hace un partidazo, ¿sí? Si nos podemos saber con lupa los 5 goles, seguramente que me puedan decir, mira, aquí Barak se equivocó, aquí anduvo mal. En realidad hizo un partido tan bueno Upamecano. Evidentemente, el Bayern queda expuesto. Por sistema es un equipo que no defiende bien y que le hace la vida muy difícil tanto a Upamecano como a Jonathan Tah. Pero Upamecano estuvo intenso, se anticipó, agresivo, tuvo el timing perfecto, más allá de su gol, que para mí ni la toca, pero bueno, es lo de menos. La calidad de sus intervenciones defensivas. ¿Cómo explicas y cómo hacer que te crean que estoy hablando de un defensa de un equipo que recibió 5 goles hoy, ¿no? Y Upamecano, de verdad, hizo un partidazo y es muy difícil de explicar si no lo ves.
si no, porque por estadísticas no va a ser, obviamente, ¿no? Recibió 5 goles, recuperó tantas pelotas, ganó tantos balones aéreos. Todo eso queda en la nada cuando tu equipo recibió 5 goles. Pero cuando ves hoy defender a Upamecano dices, puta madre. Y este cabrón jugó en un equipo que recibió 5 goles. Increíble. Reflexión número 6. Cayeron 9 goles, pero podríamos hacer otro reel fantástico, ¿no? Con los no goles. O sea, no solamente fue la puntería que tuvieron ambos, que sí fue elevada para que esto acabara 5-4, pero es que también hubo tantas jugadas tan buenas, tan emocionantes y que no acabaron en gol. Muchísimas, ¿no? Tengo que ver otra vez el partido. Me urge verlo de nuevo. Pero lo primero, tenía que desahogarme, tenía que grabar este podcast. Tengo algunas obligaciones antes de por supuesto, poder prender la tele y otra vez disfrutar de este encuentro. Pero a ver, el mano a mano que tiene Olise contra Safanov, que todavía no entiendo Olise qué estaba reclamando, ¿no? Mano de Safanov, ¿no? O sea, cuando fue dentro del área, muy dentro del área, no sé ahí qué quiso hacer Olise, pero esa primera ocasión, ¿no? Mano a mano, que fue una gran atajada del ruso. La falla de Dembélé, obviamente, en mano a mano. Pavlovic, que hizo un partidazo también, pero que tuvo un error. Dentro de esos pocos errores, ese sí que fue un error, claro, y también fue un error, claro, el de Dembélé al fallar en el mano a mano. Es lo que tiene Dembélé, impredecible, ¿no? Le puede pegar con la izquierda, con la derecha, puede meterla y clavarla al ángulo o la puede sacar a 10 metros de la portería en un mano a mano en el que tenía todo a favor Ousmane Dembélé. Pero bueno, el mano a mano de Olise, el mano a mano de Dembélé, una jugada de Yamal Musiala en que está dentro del área, lo hace todo muy bien, pero se atora, se traba y tenía a Olise solo y al final pierde la pelota por hacer unas cuantas de más o porque el balón se le queda retrasado, pero esa jugada, si se acuerdan, era de gol para el Bayern Múnich y Yamal Musiala la desperdició. Tenía un pase a gol muy claro para Olise. El mano a mano de Stanisic, ¿no? Stanisic que queda al contragolpe y desesperado mientras conduce dice que alguien me acompañe porque no quiero definir yo, porque no puedo definir yo, y eso es terrible, ¿no? Sí, todos sabemos que eres el peor jugador de la cancha, Stanisic, pero no lo hagas tan evidente, ¿no? Estaba desesperado el pobre porque pronto quedó mano a mano contra Safanov y le urgía quitarse la pelota como si fuera una papa caliente, se la acaba quitando encima y pues no prosperó tampoco esa jugada. Dos postes, ¿no? El del propio Olise, un tiro desviado, y el de Mayulu, ya con 5-4 hubiera sido el 6-4, un disparo que es el poste perfecto además, ¿no? Porque es justo en donde se unen el travesaño y el poste, tremendo, en el vértice, ¿no? Esa es la palabra. Mejor disparo no vas a encontrar, aunque no acabe en gol, ¿no? Que es justo encontrar donde conectan travesaño y poste. Entonces, entre los dos postes, la falla de Dembélé, los errores de Musiala y Stanisic, un montón de jugadas buenísimas o muy emocionantes que no acabaron en gol en un 5-4, ¿no? Uno pensaría, bueno, 5-4 metieron las 9 que tuvieron. No, es que fueron 15 ocasiones claras de gol y obviamente no van a entrar todas, pero también podríamos hacer unos highlights exclusivos de jugadas muy emocionantes que no acabaron en gol. Reflexión número 7. Normalmente cuando dos trenes de este calibre se enfrentan, dos equipos buenísimos, dos equipos con la confianza alta, bien trabajados, un choque de trenes en el que generalmente uno acaba arrollando al otro. Manchester United contra Barcelona, final 2011. Los dos venían muy bien. También en 2009, de hecho en 2009 los dos venían por el tricampeonato, pero no fue un partido tan lúcido por parte del Barça. En 2011 sí. Y el Barça, más allá que el resultado es 3-1, arrolla
al Manchester United. La costumbre, ¿no? Ya estoy hablando de una final de Champions League y te sale el Manchester City cuando antes Manchester había uno, ¿no? Bueno, el Manchester United, que era un gran equipo, quedó como un trapo en manos del Barcelona. Bayern Múnich contra Barcelona. Que nadie me acuse de sesgar la historia a favor del Barça. Bayern Múnich contra Barcelona en 2020. En la previa, era muy difícil pronosticar a un partido quién de los dos iba a ganarlo porque los dos venían muy bien. Bueno, el Barça no venía tan bien. Había echado a Valverde, aunque era líder de la Liga Española. Con Quique Setién ya empezaban las dudas, pero bueno, era un choque de trenes y un tren arrolló mal al otro. Cuando dos equipos abiertos se enfrentan y no tienen reparo en atacar y atacar, puedes tener un partido como el de hoy, difícil, o puedes tener goleadas tremendas como parecía que íbamos a tener hoy, ¿no? Después de un primer tiempo sumamente equilibrado, con llegadas de un equipo y de otro, con dominios alternos, empieza el segundo tiempo y tiene el 4-2 y el 5-2 el Paris Saint-Germain, y parece que lejos de ser recordado este partido como merecía, como el mejor partido de la historia, iba a ser recordado como una goleada de escándalo, ¿no? Porque habría opacado, obviamente, si esto acababa 5-2, o ya no hablemos 6-2, 7-2 o más, como pintaba después de ese arranque del segundo tiempo, entonces ya no hablaríamos de un partidazo. Hablaríamos de un Bayern Múnich súper vulnerable, que hizo el ridículo, que no se supo adecuar, que fue demasiado ambicioso e inocente en el Parque de los Príncipes, bla, 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 bla. Todo eso de lo que afortunadamente no hablamos, porque el Bayern fue valiente y con el 2-5 no se enteró, y fue por el 3 y fue por el 4 y casi mete el 5, aunque estuvo a nada de que le metieran el 6, ¿no? Entonces, eso es lo que suele pasar cuando dos trenes de este calibre se enfrentan. Uno termina abriéndose más, el otro lo machaca, pues son equipos muy buenos, y acaba en goleada, como fue el riesgo de que este partido acabara como otra goleada histórica en lugar de ser recordado como un duelo de poder a poder. Pero no. Hoy, y esta es la reflexión número 8 ya, el Paris Saint-Germain sale a jugar un partido como el que jugó en contra el Inter de Milán. El mejor partido del Paris Saint-Germain lo juega en la final de la Champions League pasada, y como producto y consecuencia, el Inter consigue la mayor goleada en la historia de las finales de la Champions League. Bueno, la consigue el Paris Saint-Germain a costa del Inter, ¿no? Hoy el Paris Saint-Germain hace un juego como aquel en contra del Inter. Y cuando el Paris Saint-Germain juega así, te va a meter 5 goles. No hay duda. Seas el Inter, seas el Bayern, seas quien seas. Te va a meter 5 goles. Pero si tú eres el Inter, pues a lo mejor no le metes ninguno. Si eres el Bayern Múnich, por ahí le metes 4, ¿no? Y esa, evidentemente, fue la pequeña, gran diferencia entre dos exhibiciones de ataque que tuvo el Paris Saint-Germain. No fue ni más ni menos este partido del PSG respecto a la final de la Champions League pasada. La diferencia, obviamente, fue la capacidad que tuvo el Bayern Múnich de hacerle daño al Paris Saint-Germain. Reflexión número 9 ya. Yo veía antes, claro. Antes de eso. ¿Por qué no le hace daño el Paris Saint-Germain al Bayern Múnich? Esa es la gran incógnita, ¿no? Porque si mantenemos el paralelismo con la exhibición del Paris Saint-Germain en contra del Inter, pues claro que cada gol fue haciendo más pequeñito al Inter, ¿no? El 1-0, el 2-0, el 3-0, el 4-0, el 5-0. Y el Bayern Múnich, dentro de todas las virtudes que tiene, que son muchísimas, este Bayern no siente las balas. Es un equipo antibalas. No porque no le perforen, no porque no le saquen sangre, simplemente no le duelen. Es un equipo tan fuerte anímicamente,
un equipo que tiene tan claro lo que debe hacer, su idea de juego, pase lo que pase, esté el marcador como esté, estén jugando lo que estén jugando y donde lo estén jugando, que las balas no le hacen daño a cualquier otro equipo después del primer tiempo, después de un penal tan polémico del que ya hablaré, pero quiero dejar hasta el final, en el último minuto del primer tiempo, vas perdiendo 3-2, ya te dio ese golpe anímico el árbitro antes del segundo tiempo, sales al segundo tiempo y el Paris Saint-Germain te mete el cuarto, te mete el quinto, la mitad de los técnicos cierran la cortina y dice, a ver, hasta aquí, 5-2, a ver si podemos meter el tercero, y si no, pues ahí muere, que esto no acabe en escándalo y ya veremos en el partido de vuelta. Eso es la mitad de los técnicos. La otra mitad de los técnicos lo que hacen es hundirse. Más que los técnicos, los jugadores, ¿no? Porque aquí claramente son jugadores ya con la idea de su técnico absorbida, ¿no? Entonces, por eso hablo del técnico. Obviamente el técnico, después de que le meten el cuarto y el quinto, en este caso Vincent Kompany, no tiene posibilidad de hablar con los suyos, pero el trabajo ya está hecho desde antes, ¿no? Y este trabajo le permite que este Bayern Múnich no sienta el dolor, no sienta la frustración, no se sienta peor que el equipo rival. Entonces, la mitad de los equipos que sufren el inicio del segundo tiempo que sufrió hoy el Bayern Múnich, o tratan de cerrar la cortina o se hunden. Y eso acaba en un 8-2 histórico, como aquel de 2020 en Lisboa, entre el Bayern y el Barcelona. No fue el caso del Bayern Múnich. ¿Por qué? Pues porque las balas no le hacen daño. Y esa era la reflexión que estaba olvidando, que era la número 8. Reflexión número 9. Ahora sí. Yo vi el partido y en un momento es que no daba crédito, ¿no? Cuando pensé que ya había visto suficiente, aparece Olise y mete un gol, un balazo que sí, Safanov pues, no supo medir, ya iba para el otro lado, pero un trayazo con un margen mínimo para disparar, una ejecución brillante de Michael Olise, pero la velocidad a la que salió ese balón, ¿no? Y yo decía, puta, es que antes yo ya estaba en un estado de elevación total, ¿no? Antes de ese gol. Y cuando cae ese gol, digo, no, bueno, ya había hecho muchas veces, ¿no? Pero eso fue como, Dios, ¿qué estoy viendo? ¿No? Y a partir de ahí, lejos de ver un partido de fútbol y analizarlo mientras lo veo como suelo hacer, empecé a ver una especie de rutina de patinaje artístico o de gimnasia, ¿no? De rutina de piso, en la que yo lo veía como un juez y veía, puta, lo que estoy viendo de los dos equipos, ¿no? Como ya no como deporte en búsqueda de un gol, dos equipos buscando meter la pelota en una portería, sino lo que hacían, ¿no? El camino para encontrar su objetivo. Los cambios de dirección, los controles, las paredes, cada detalle técnico, Michael Olise conduciendo con el balón pegado y llevándosela en la línea de gol sin que la pelota salga, con una velocidad pasmosa y todo siempre con una elegancia absoluta. Y no solo Olise, ¿no? Los controles de otro mundo de Luis Díaz, la aceleración para desahogar a su equipo, recuperando el balón en su propia cancha y conduciéndolo a toda velocidad hasta el campo contrario, alternando, ¿no? Estas acciones individuales y otras en las que el equipo identificaba que tocaba combinar. Vaya, una expresión artística que a mí como espectador o como evaluador, viendo el partido, me hizo sentir ya un juez, ¿no? Un juez de expresiones deportivas mucho más artísticas, ¿no? Como el patinaje en hielo o como la gimnasia. Y yo iba viendo, a ver, ¿dónde le quitaría puntos, no? Y todo era, es que esto es un 10, hasta que caía la pelota en pies de Josip Stanisic. Ahí ya sabíamos de antemano, y yo lo he dicho aquí mucho tiempo, y no quiero agarrarme a Stanisic de puerquito, porque claramente es la pata más coja del equipo. Y en este caso, de los dos equipos.
Hay jugadores extraordinarios, jugadores muy, 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 muy buenos y Stanisic, entre los 22 que jugaron hoy, y se notó. No es que Stanisic sea un desastre, es un jugador normal. Es un jugador bueno, dependiendo del parámetro en el que lo comparemos. Hoy, con estos 21 al lado, qué mal se vio Stanisic. Cosas que se ven tan fáciles en pies de los otros 21. Bueno, quitemos a Safanov si quieren, ¿no? Y Stanisic, pues, balones que le rebotaban, centros que no iban bien, iba a decir centrados, pero que no llegaban a donde quería el croata que llegaran. Aquella conducción de la que ya les hablé, desesperado, buscando a alguien mejor que él para acabar con esa jugada. Y ahí, entonces, claro, como juez de gimnasia o de patinaje, ahí sí que encontraba la deducción de puntos, ¿no? Solamente cuando la pelota caía en pies de Josip Stanisic. Fue un partido realmente artístico en ese sentido, pero tuvo sus lagunas evidentes y Josip Stanisic fue la más clara de ellas. Reflexión número 10. Los duelos Stanisic contra Kvaratskhelia y los duelos entre Olise y Nuno Méndez. Qué diferencia, ¿no? Los dos pulverizaron a su rival. Olise a Nuno Méndez. No sé si suena o no suena. Lo que acaban de oír, no sé si este micrófono que aísla el ruido lo capturó. Pero las tripas me han estallado durante 2, 3 o 4 segundos con 2 impactos tremendos. Se los comparto por si no lo escucharon, porque, claro, mi cerebro no me permite comer, no me recuerda que tengo hambre. Y ahora mis tripas me están diciendo, Barak, ¿está bien? ¿Estás muy emocionado? Bla, 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 bla. Pero, güey, ¿cuándo comemos? Yo le digo a mis tripas que realmente, no estoy exagerando, así como jamás había visto un partido como el de hoy, jamás mis tripas habían sonado como sonaron ahorita. No sé si el micrófono fue capaz de capturarlo o no. No vayan a pensar que hice otra cosa. Son mis tripas. Pero aguanta, que ya vamos a acabar. Estaba en ese... Claro, es que empecé a pensar en comida. Les juro que empecé a pensar en caviar, ¿no? Los duelos. Olise, Nuno Méndez, era puro caviar. Olise ganó la mayoría, pero cuando Méndez tenía la pelota, pues se notaba, ¿no? Pues Olise, por más que corra, por más que tenga cierto oficio defensivo, pues no es defensor, y Méndez lo superaba constantemente. Aunque los duelos importantes, no, los de Méndez contra Olise era para desahogar en campo propio del Paris Saint-Germain. Los duelos Olise contra Nuno Méndez era para penetrar. Y vaya que penetró una y otra vez. ¿Qué nivel de Michael Olise, no? Se lo hace a cualquiera, da igual. Y yo lo dije cuando hizo pedazos a Carreras en el duelo en contra del Real Madrid, pero es que da igual si es Carreras, si es Maldini en su mejor etapa, en su prime, o si es el reconocido mejor lateral izquierdo de los últimos años como Nuno Méndez. Lo caricaturizó, pero fueron duelos exquisitos, ¿no? Porque cuando le tocaba a Nuno Méndez, teníamos la venganza o la pequeña revancha del portugués sobre el francés. Un portugués que anuló, por ejemplo, a jugadores como Lamine Yamal, no lo olvidemos. Pero del otro lado, ahí no había respuesta, ¿no? Era un peso pesado contra un peso pluma. El duelo Kvaratskhelia contra Stanisic una y otra vez. Y claro, Stanisic, a diferencia de Nuno Méndez, no tiene la ductilidad con el balón en los pies como para decir, bueno, ahora me toca a mí y te voy a regresar alguna de las que me hiciste. Ni una. Fue escandaloso ese duelo entre Kvaratskhelia y Stanisic. Y en esos detalles, anunciaba yo, están las eliminatorias, porque por mucho que quiera exaltar, y es a lo que me he dedicado durante todo este tiempo, la calidad del partido, al final hay una realidad, que es el Paris Saint-Germain ganó.
pudo haber ganado por un margen mayor, llevar la eliminatoria sentenciada a la vuelta, algo que también dije ayer, que no descartaba que el Paris Saint-Germain se llevara una buena ventaja, que buena ventaja iba a ser cualquier victoria, al final es una buena ventaja, pero yo me refería a que podía quizás llevarse más goles, y vaya que estuvo cerca de hacerlo el Paris Saint-Germain, y eso es por esos pequeños detalles que no son tan pequeños, ¿no? Y no es, para los que estén escuchando este podcast por primera vez, será novedad oírme hablar de Josip Stanisic, pero el resto pues no los voy a aburrir con lo que ya saben, ¿no? Lo que es evidente y lo que no hay por qué seguir juzgando. Buen jugador, insisto, lo dije ayer, ¿no? Es buen jugador para ser el suplente de lujo, el hombre número 12 del Bayer Leverkusen. Ese es el nivel de Josip Stanisic, no el de semifinales de Champions League, y mucho menos esta semifinal. Ponlo en la de mañana y no pasa nada. No es entona Stanisic. En la de hoy, claro que sí, muchísimo. Y tanto que a partir de ahí no solamente se puede explicar que hoy Paris Saint-Germain haya metido más goles que el Bayern Múnich, que de eso se trata, insisto, por más que hoy nos hayan regalado un partido épico, se trata de meter más goles que el rival. El Paris Saint-Germain metió 5, el Bayern 4, en gran parte condicionado por un jugador peor al resto, que era Josip Stanisic, pero también de cara a la vuelta, ¿no? Hoy Vincent Kompany decide jugar con Alphonso Davies por la banda izquierda y sentar a Laimer y dejar a Stanisic en la derecha, entendiendo que Stanisic defiende mejor que Laimer. Bueno, no contaba con que Stanisic iba a ser triturado por Kvaratskhelia. Ya en el segundo tiempo sale Davies, que no está para jugar 90 minutos, entra Laimer y bueno, Laimer juega en su habitual posición a pierna cambiada como lateral izquierdo. Pero yo sí esperaba de inicio, bueno, no esperaba ver a Alphonso Davies, pero si iba a jugar Alphonso Davies, pues ver a Laimer por derecha en lugar de a Josip Stanisic. Ya veremos en la vuelta, pero sí, claramente, este tipo de cosas, juegue o no juegue Stanisic, condicionan el favoritismo ligero, pero palpable, que tiene el Paris Saint-Germain sobre el Bayern Múnich. Hoy fue un gol mejor, y lo normal es que en su visita a Alemania también sea un gol mejor, porque la localidad está pesando en estos tiempos, y sobre todo con este tipo de equipos, Bayern de Vincent Kompany y Paris Saint-Germain de Luis Enrique, la localía pesa menos porque el visitante no tiene ningún tipo de reparo en jugar como si estuviera en casa. Reflexión número 11. Cuando un partido es bueno, entierra cualquier polémica. Es tan barato hablar de los árbitros, Barcelona, Real Madrid, por favor, basta. Pero claro, cuando un partido no da para más, señalas a los árbitros y se acaba siendo el debate en torno a una decisión arbitral. Hay partidos raros en que el partido es tan bueno, pasan tantas cosas, que tienes que concluir que los errores arbitrales no hubieran cambiado el desenlace. Que pasaron tantas cosas que al final esa mano de Nuno Méndez, no la mano de Nuno Méndez, de Alphonso Davies, no debió haberse cobrado, pero si no se cobraba, el resultado probablemente de alguna u otra manera iba a ser el mismo, no iba a variar. Díselo obviamente a Vincent Kompany y no estará en absoluto de acuerdo conmigo. Lo digo aquí desde el desinterés por el resultado manifiesto, ¿no? Pero es lo realmente impactante de este partido, ¿no? Que al menos desde mi óptica, y espero que esto sea compartido, trasciende. O sea, el tema del penal, de esa mano de Alphonso Davies, mal señalada, es una decisión ridícula, muy propia de tiempos modernos que no me gustan y a los que siempre me he opuesto, pero queda enterrada entre tantas otras cosas que hay que destacar y que ya he ido destacando en este episodio, ¿no? Lo dejé en la reflexión número 11. Cualquier polémica queda enterrada cuando tenemos un partido tan bueno como este. Pero ya que toca abordar la mano de Alphonso Davies, por favor. O sea, ¿cómo se va a marcar mano? Es ridículo cómo los árbitros y los tontos del VAR, porque no hay otra manera de
de catalogarlos, esperan que un jugador tenga las manos en posición natural, exigiendo que desnaturalicen sus movimientos. A ver si me explico, ¿no? O sea, no hay nada menos natural que encarar a un rival que tiene la pelota con las manos atrás. Ok, se puede hacer y lo hizo Alfonso Davies. O sea, ya lo estás obligando a un movimiento que no es natural. Estar así con las manos atrás no es natural. Díganme quién chingados anda caminando con las manos atrás. Estás ya coartando el movimiento natural de brazos o manos que se mueven mientras corres. Pero bueno, Alfonso Davies, consciente de los tiempos que corren, tiene las manos atrás. Cuando llega el centro, pues evidentemente, con las manos muy pegadas, muy pegadas, trata de evitar que ese balón pase. Las manos siguen pegadas y el balón se lleva a uno de sus brazos, que están lo más pegados que puede un ser humano mientras está desplazándose, ¿no? No hay nada menos natural que correr con las manos así. Eso no es natural. Y eso es lo que exigen los árbitros que interpretan la naturalidad de las manos, ¿no? Porque ahí está la clave del reglamento. El reglamento habla de posición no natural. Una posición no natural, ¿saben cuál es? Estar en firmes. Eso no es natural. O estar con las manos atrás. Eso no es natural. Entonces, la gran paradoja es eso, ¿no? Que el reglamento y los árbitros están orillando a que los jugadores hagan o posicionen sus manos y brazos en una posición no natural para evitar precisamente y paradójicamente que les señalen una falta por no tener los brazos en una posición natural. Es que es así de ridículo como suena. Es así de ridículo como suena. Cuando la mano está en posición natural, entonces se señala, porque según el reglamento no es natural. Y cuando la mano está coartada, ahí sí. Cuando los jugadores están haciendo cosas no naturales, pues ahí sí no va a haber mano, ¿no? Pero no hay un movimiento natural. Es que es tan ridículo que no sé si lo expliqué bien, pero creo que sí. Dejen sus comentarios y díganmelo, por favor, porque me indigna mucho y me indigna mucho más el que la gente no lo reclame, que se quede callada. No puede ser. Reflexión número 12. Otro de las ventajas que tiene el Paris Saint-Germain respecto al Bayern Múnich, respecto al partido de vuelta, es la profundidad que tiene. Los ases bajo la manga del Bayern Múnich son, hoy por hoy, Jamal Musiala y Alfonso Davies. Dos jugadores que hoy quemó desde el inicio Vincent Kompany, entendiendo que bueno, Gnabry está lesionado y ya no va a regresar, y que Lennart Karl está lesionado también, y que Jamal Musiala es el jugador que viene saliendo de una lesión y que venía haciéndolo bien, y que lo ideal sería tenerlo en la banca, porque todavía no está al 100, poco a poquito, y que ese sea tu as bajo la manga, como el Paris Saint-Germain tiene, por ejemplo, a Barcola. El Paris Saint-Germain tiene en la banca elementos que en el partido de vuelta te pueden cambiar el partido o remontar o meter el gol que sentencia al rival o lo que necesites en un encuentro que demande piernas frescas y calidad. El Bayern Múnich no lo tiene, no tiene esa profundidad, ¿no? Con las lesiones, que son poquitas, de Gnabry y de Lennart Karl, pues su alternativa es Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, por Dios. Nicolas Jackson, ¿no? Y eso en un partido de mínimo margen, agrégale al tema de los laterales y en particular de Josip Stanisic, eso debería marcar diferencias entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. La profundidad de un equipo, la banca del PSG, que hoy quedó claro, mucho mejor, con muchos más recursos que la banca del Bayern Múnich, que hoy acabó metiendo a Nicolas Jackson al minuto 40 y tantos porque no tiene otra, no hay más, ¿no? Realmente no tiene otro tipo de recursos
el Bayern Múnich, ahora que están siendo titulares Alphonso Davies y Jamal Musiala. Reflexión número 13, y ya estoy a punto de irme. Creíamos que el 2-1 en el Bernabéu entre el Manchester City y el Bayern Múnich, y quedó grabado en este podcast, había sido un súper partido, tremendo, el partido del año. Y lo fue buenísimo. Y luego llegó el partido de vuelta y fue todavía mejor, parecía imposible, pero fue todavía mejor el 4-3. ¿Por qué? Porque pues, el partido en el Bernabéu fue un partido emocionante, pero con un equipo muy dominador, que fue el Bayern. En el partido de vuelta fue un partido buenísimo también, con la misma cantidad de llegadas de peligro, pero con la sensación de que había dos equipos frente a frente haciéndose daño, cada uno a su estilo. El Bayern Múnich a su estilo y el Real Madrid al contragolpe, pero siendo muy, muy peligroso. Hoy tuvimos todavía un upgrade de lo que ya parecía inmejorable, ¿no? Para estos tiempos y para cualquier tiempo, ¿no? El problema es la expectativa. La expectativa es el problema de todos, de todas nuestras quejas y de todos de lo poco conformes que podemos estar en el día a día como seres humanos en general. Cuando la expectativa es baja o nula, tenemos los momentos de mayor dicha, porque es algo sorprendente, es algo que no esperábamos, ¿no? Pero normalmente la expectativa es alta, y cuando la expectativa es alta, hablo de fútbol, pero también de la vida en general, pero pues hablemos de fútbol, ¿no? Por ejemplo, Manchester City contra Arsenal. Partido que esperábamos durante muchas semanas, meses. Llega. No lo pude ver en vivo porque estaba haciendo precisamente el partido de Bayern Múnich de la Bundesliga, que se jugó a la misma hora. Me escribe Tony Kerky, amigo, y me dice cualquier cosa que me está escuchando el Bayern, y que le digo que no estás viendo el partido del Manchester. Le pregunto, ¿qué pasó en el Manchester City contra Arsenal? No me digas, porque lo quiero ver sin saber el resultado, pero ¿qué tal está? Y luego, bueno, él ya después de que ya vi el partido y hablamos de él, llegamos a esa conclusión, ¿no? De que el partido no fue malo, para nada, fue muy bueno, pero la expectativa es tan alta que es muy difícil que se colmen las expectativas cuando hay tanto en juego, ¿no? En un Manchester City como Arsenal. Manchester City-Arsenal pareció un muy buen partido. Nos conformamos con, o sea, estamos ya a un nivel en el que las migajas del City-Arsenal las dábamos por buenas, ¿no? Y en realidad fue un buen partido. Pero qué comparación, ¿no? Qué comparación cuando un partido, porque este partido, claro que tenía expectativas altísimas, ¿no? Y no solamente las alcanzó, que eso ya es casi una misión imposible cuando hablas de semifinales de Champions League y cuando hay tanto en juego, sino que las rebasó y les dio 3, 4, 5, 6 vueltas a unas expectativas altísimas, ¿no? Reflexión número 14 y penúltima. Como dije ayer, qué bueno que Bayern contra París Saint-Germain, la final adelantada, no haya sido la final. ¿Verdad? ¿Verdad que tenía razón, Barak? No sé si a estas alturas, después de casi una hora, estoy hablando nada más yo solito, pero si tú sigues ahí, pues qué razón tenía Barak, ¿no? Decía ayer que qué bueno que no se enfrentaban en la final, porque eso habría representado que jugaran una sola vez. Y aquí los podemos ver 2 veces. No solamente los podemos ver 2 veces, sino que encima de todo es en un marco en el que hay margen de error, no hay tanto en juego como en una final, en donde el margen de error se reduce, son menos minutos, el riesgo manda. Aún cuando creo que podrían hacer una gran final estos dos técnicos, seguro que a un partido no habría sido ni la mitad de espectacular que fue este. Reflexión número 14. No, 15 ya. 15 y última. Hemos visto el mejor partido de la historia. No sé si lo quieran o no dimensionar, pero este ha sido, del primer tiempo no tengo duda, no creo que el segundo tiempo haya sido claramente peor, pero no fue del nivel del primero, de emociones y de intensidad, fue altísimo, altísimo, fue de 4 estrellas y media contra las 5 estrellas o las 6 estrellas del primer tiempo, ¿no? Pero sí hemos visto una tremenda semifinal, ¿no?
La mejor final de la historia de los mundiales fue Argentina contra Francia, porque fue épico, fue maravilloso todo lo que pasó a partir del minuto 70, pero los primeros 70 minutos fueron horribles, horribles. Lo que hemos visto hoy del minuto 1 al 90 no se ha visto, yo no lo he visto. Intuyo que en el fútbol de antaño no sé, obviamente eran otros tiempos, otros ritmos, jamás se vio un partido de esta intensidad. Y en los otros torneos que no sigo, que son la gran mayoría, por más que vea mucho fútbol, no veo ni el 1% del fútbol que puedo ver, que está disponible en todos lados, a todas horas, pero lo que sí veo es la Champions League, todos los años. Y aquí está concentrado el mejor fútbol, los mejores futbolistas, y creo que no es muy arriesgado asegurar que el mejor partido de la Champions League tiene que ser el mejor partido del mundo entero. Y que el mejor partido de estos tiempos, cuando es tan claro que es mejor que todo lo que hemos visto, tiene que superar a lo que se vio en otros tiempos, ¿no? Hoy ha sido, en conclusión, por el nivel de intensidad, por el nivel de ejecución, el mejor partido que podamos ver. No se equivoquen, no crean que es que mucho desorden, es que muchos errores. No, no, no. Fue virtud, mucho más virtud que error. Urge. Este partido es típico, ¿no? Para tenerlo en un cassette VHS y guardarlo para siempre. En estos tiempos, pues ya no se hace así, pero confiar que ahí va a estar siempre, ¿no? A la mano, en una página de videos, en YouTube, en algún lugar tendrá que estar siempre este partido para disfrutarlo, o hay que grabarlo de alguna manera en un USB si es que se puede, o habrá que ver la manera, porque ahora mismo está en el streaming, pero al rato no va a estar, y no podemos dejar que se escape. ¿Qué partido? Me urge irme a ver la repetición. ¿Qué paquete le dejan al Arsenal y al Atlético de Madrid? Debieron haber sido programados al revés. Digo, la vuelta va a ser programada al revés, pero de todas formas, este partido de ida, si ya de por sí sabíamos de antemano que no tenía nada que ver una semifinal con la otra, puta, si encima ya de por sí, ¿no? La distancia entre los estilos del Atlético y el Arsenal y su nivel está tan lejos del Bayern y del Paris Saint-Germain a nivel táctico, técnico y de momento además, ¿no? Tanto el Atlético como el Arsenal han estado en mucho mejores momentos y aún así en el mejor momento, en el pico de ambos, pues, se irían lejos, ¿no? De lo que mostraron hoy el PSG y el Bayern Múnich. Pero es que además están en picos bajos en una semifinal en la que, como dije ayer, los errores van a ser los que van a contar, a diferencia de esta semifinal, que fue la semifinal de la virtud. Esta es la semifinal del miedo. Y vamos a ver cómo salen las cosas, pero lo que es seguro es que les dejaron el listón tan alto que va a ser hasta ridículo, ¿no? Va a ser hasta ridículo tras lo vivido hoy, tratar de aterrizar, ¿no? Y el jet lag terrible que nos espera, el jet lag futbolístico que nos espera cuando empecemos a ver esperemos que también apasionante Paris Saint-Germain contra... No, ya solamente tengo cabeza para el Paris Saint-Germain. Claro, dices apasionante y ¿a quién quiero engañar? No va a ser apasionante el Arsenal contra el Atlético de Madrid, pero ojalá sea entretenido. Ojalá haya una polémica arbitral, ¿no? Que de eso comemos cuando el fútbol no es de este nivel. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.